¿Cuál es ese resultado principal que se busca? ¿Es en resultados económicos? ¿Es en productividad? ¿Es en incremento de quizás esa solidificación simplemente de comunicación en el equipo? ¿Cuál es esa razón principal por la cual ellos te contratan? Bueno, en el fondo la gente siempre quiere mejores resultados, ¿no? Cuéntanos un poquito cuáles son esos dolores más típicos que tú encuentras, que ellos necesitan trabajar. Bueno, fíjate que yo te diría, si la gente se va a sentir muy identificada cuando yo hablo de los temas de comunicación. ¿Es simple o es más complejo trabajar con una empresa que tiene equipos remotos? Mira, esa es una excelente pregunta porque lo que yo me he dado cuenta es que el formato y el contexto te amplifica o te posibilita unas instancias más que otras. Me siento súper feliz hoy de poder tener en nuestro episodio a nada más y nada menos que un colega emprendedor y empresario, Carlos Fernández, mejor conocido como Café. Él es conferencista internacional, especialista en habilidades blandas y neurociencia, host del podcast Las Tres Principales, con más de 200 entrevistas a líderes globales. Carlos nos trae las claves del desarrollo personal y empresarial que han transformado vidas y organizaciones. Así que prepárate para una conversación inspiradora y conocer todos los secretitos de cultura empresarial, liderazgo, comunicación que necesitas conocer. Bienvenido a nuestro podcast Café, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, oye, qué gusto ya de estar aquí. Igual para mí, mi amor, de verdad que sí, ha sido un verdadero placer. Sigo tu contenido, toda la información que brindas en estos temas que son tan importantes que hoy quiero comenzar contigo hablando para que la gente entienda un poquito tu background, de dónde viene. ¿Quién es Café? ¿Quién es Carlos Fernández? Mira, esa es una pregunta existencial. Eso podemos quedarnos hablando todo el resto del episodio, pero yo me defino, si tuviese que ponerle una identidad a esto, como una persona apasionada, curiosa por el conocimiento y quien comparte todo esto en el mundo corporativo, buscando transformar líderes y que tengan una mejor gestión en sus lugares de trabajo. Y cuando hablo de líderes, hablo de gente que quiera generar una influencia. Yo también me identifico mucho con esa definición. Entonces, ¿a qué me dedico? Dicto conferencias, dicto charlas, talleres en empresas, básicamente trabajando todo lo que tiene que ver con habilidades blandas o lo que hoy en día se conoce más como power skills. Esas habilidades que a veces, como dice la psicóloga Pilar Sordo, nos contratan por habilidades duras, pero nos despiden por habilidades blandas. Entonces, yo siempre digo que nunca he escuchado un caso donde una persona la hayan despedido porque no sabe usar Excel, pero tiene una excelente disposición. No, eso no existe. Eso es la habilidad dura es la herramienta, pero la habilidad blanda es todo lo que comprende, que hoy en día la ciencia ya nos ha dicho que incluso es mucho más desafiante tenerlo y desarrollarlo que una habilidad técnica. Entonces, a eso en grandes rasgos me dedico. Luego de 13 años en el sistema corporativo, haber estudiado todo lo que es relaciones industriales o recursos humanos y también marketing, o sea, tienes un bagaje espectacular. ¿Qué realmente es lo que te motiva a estar del otro lado? A decir, ya yo estuve en algún momento dado dentro, ahora realmente quiero potenciar la empresa. Mira, Shaida, una de las cosas que me motivó a estar aquí, a dedicarme a esto, es que cuando yo estaba del otro lado en el mundo corporativo y veía a alguien que iba a darnos una capacitación, una formación en algo, yo decía, yo quiero ser esa persona. Porque yo sentía que ese individuo me regalaba un oasis dentro de mi espacio empresarial, dentro de mis labores diarias, donde aprendía, conocía gente, conectaba con personas que a lo mejor ni siquiera les había visto la cara, pero los conocía por un mail en la misma empresa donde yo estaba. Y eran como esos espacios donde me divertía, aprendía. Y bueno, yo siempre he sido una persona bastante curiosa. Yo diría que a partir de la universidad, un poquito después de la universidad, quizás me catalogaría así. Y desde allí yo dije, bueno, yo creo que puedo buscar algún referente que ya se dedique a esto y que me pueda dar, como yo llamo, atajos de vida, ¿sí? Como algunas cosas que yo pueda hacer para llegar a donde él ya llegó, ya llegó. Y yo siempre digo que siempre hay alguien que llegó a donde tú quieres estar. Exacto. Y estamos ya hoy en día, por supuesto, por la conectividad, las redes sociales, una cantidad de cosas, estamos muy cerca de esas personas.
Entonces yo siento que no hay excusa cuando tú te quieres dedicar a algo y no sabes por dónde empezar, porque a veces la mejor forma de empezar es contactar a alguien que ya lo está haciendo. Y ese fue mi caso. Yo quería generar esos oasis en los mundos corporativos y digamos que eso me ha acompañado en los últimos, no sé, ya 10, 11 años que estoy 100% dedicado a esto, después de 13 años en el mundo corporativo del otro lado. Entonces he vivido los dos mares, si lo quieres ver así. Y una cosa también que es relevante es que hoy en día yo entiendo los dolores de mi cliente porque también estuve allí. Es decir, yo no soy un consultor que se graduó de la universidad y empezó a dar charlas y talleres, sino que viví los dolores del mundo corporativo, entiendo las dinámicas comunicacionales, sé lo que es tener un jefe bueno, sé lo que es tener un jefe malo, y creo que es eso. Producto de mis jefes buenos y mis jefes malos, hoy en día formo líderes. Totalmente. Háblame un poquito de esas cosas y esos dolores que tú encontraste dentro del sistema cultural de los negocios, ya sea un negocio pyme, ¿verdad? De 1 a 5 empleados o menos de 50 o empresas grandes que tú mismo has estado dando charlas. Cuéntanos un poquito cuáles son esos dolores más típicos que tú encuentras que ellos necesitan trabajar. Bueno, fíjate que yo te diría, si la gente se va a sentir muy identificada cuando yo hablo de los temas de comunicación. Y muchas veces me llaman a mí para dar cómo construimos una mejor comunicación dentro del equipo. Y si bien tú puedes hablar de un team building, un kickoff fuera de la oficina, si bien tú puedes dar herramientas como, por decirte, los 6 sombreros para pensar, donde estudiamos los distintos tipos de pensamiento que hay en un equipo de trabajo, o el modelo DISC, que tienes 4 dimensiones por las cuales los equipos también se pueden comunicar y tienden a vincular el resultado, la orientación al resultado o la orientación a las personas. Es decir, nos podemos llenar de bibliografía y de modelos, pero cuando a mí me levantan el tema de comunicación, que siempre, que la verdad que es una de las cosas que más nos solicitan, yo siempre bajo un poquito más y digo, normalmente detrás de una mala comunicación hay ausencia de confianza, como en una pareja, como en una familia, como eso, en un hermano con otro hermano, es decir, entre dos amigos, cuando la confianza se quiebra o no existe una buena confianza, normalmente el resultado es una comunicación un poquito más pobre o mediocre, o que no Ujú. se termina de consolidar. Entonces, mi primer trabajo es siempre decir, trabajemos confianza antes de comunicación, porque la comunicación casi que va a ser una respuesta intuitiva del hecho de que yo confíe más o menos en ti y viceversa. Entonces yo te diría, comunicación es una de los grandes pilares, vinculando claramente con confianza. Yo trabajo mucho el ejercicio de los nuevos líderes que por mucho tiempo han sido personas que técnicamente son muy buenas, pero a la hora de dirigir equipos, a la hora de trabajar empatía, a la hora de trabajar estas habilidades blandas, a la hora de trabajar cómo modelar conductas, a la hora de trabajar cómo organizar un equipo, orientar un equipo, orquestar un equipo, ahí normalmente no tienen esas habilidades más fuertes y ahí es donde entro yo con diferentes intervenciones. Entonces, liderazgo, comunicación, el trabajo en equipo como un sistema, un engranaje que tiene muchas posibilidades de ser mm, muy poco fluido o muy fluido. En ese espectro hay miles de cosas que trabajar. Cuando hablamos de cultura empresarial o hablar de propósito, también es un tema que yo trabajo en las organizaciones porque es la manera de tú inspirar a los equipos y conectar el propósito de la empresa con el propósito de cada uno de la gente que trabaja allí. Entonces, bueno, esos son, digamos, por decirte algunos tópicos. Después hay otros elementos muy simpáticos que están en el camino que siempre me gusta igualmente trabajar, como por ejemplo la creatividad. La gente siempre destina la creatividad o cree que le pertenece a los artistas o al departamento de marketing o al... No, y la verdad que la creatividad es algo que nosotros lo utilizamos a diario y quien no la esté ejercitando, en el fondo la está atrofiando. La creatividad te sirve para absolutamente todo y desde dar una buena idea en un brainstorming hasta ejecutar un correo y que te presten atención por la forma en que fue redactado. Desde todos esos espacios tú puedes aplicar la creatividad. Entonces también me gusta mucho insertar estos tópicos que son un poco un poquito más etéreos, pero no dejan de ser tangibles cuando buscas resultados.
Definitivo. Cuando estamos hablando de los resultados que realmente tú como líder o dueño de empresa comienzas a implementar y lleva recursos y personas como tú, ¿cuál es ese resultado principal que se busca? ¿Es en resultados económicos? ¿Es en productividad? ¿Es en incremento de quizás esa solidificación simplemente de comunicación en el equipo? ¿Cuál es esa razón principal por la cual ellos te contratan? Bueno, en el fondo la gente siempre quiere mejores resultados, ¿no? Quiere que la gente, si bien incluso si yo doy un curso de mindfulness para que la gente esté más en presencia plena y esté menos estresada, en el fondo, lo que quiero buscar es que esa persona dé mejores resultados. Si Ujú. los puede dar en menos tiempo, mejor. Si los puede dar con menos recursos, todavía mejor. Pero en el fondo siempre las empresas lo que están buscando es mejores resultados y los cómo llego a ese resultado están insertos todos estos temas, ¿no? O estos, sí, en este caso todos los productos. Yo puedo hablar de creatividad y lo que buscas es un equipo que dé mejores ideas para dar mejores resultados. Si tú buscas que los doy literalmente administración del tiempo, productividad, gerencia de la energía, lo que busca es tener mejores personas y ni hablar de, por ejemplo, temas como inteligencia emocional, que los abordo transversalmente en cualquier cosa que dicto, siempre está apuntando a que tengas una persona mejor preparada para que no importa lo que suceda afuera, internamente él sepa cómo responder y al final apunte a mejores resultados o esa persona no se te queme o esa persona no te pida una licencia por enfermedad. Es decir, siempre lo que estás también apuntando es a resultados. Entonces, ese bienestar del individuo, afortunadamente, cada vez es más pedido, demandado en las organizaciones y después de la pandemia me atrevería yo a decir que también fue un catalizador. Porque ahora las personas que buscan un trabajo nuevo o les ofrecen cambiarse, ya no es suficiente con lo que se ofrecía antes. Ahorita vemos cosas como las jornadas mixtas, cuántos días voy al trabajo, cuántos días me quedo en casa, puedo salir un poco más temprano, trabajo por objetivos, trabajo por horarios. Es decir, eso también entró en la conversación para yo tener un mejor puesto, un mejor trabajo. Yo me he encontrado cosas interesantes que en Latinoamérica, que básicamente ha sido mi trabajo más fuerte estos años, tú en una audiencia tú dices, oye, mira, ¿quién quiere ser ascendido? Y normalmente el 90% de la audiencia, por no decir el 100%, te levanta la mano. Cuando vas a otros lugares como Europa, no es tanto así. No es tanto así porque saber que tú vas a ser ascendido, no necesariamente lo que vas a ganar de más compensa el trabajo que te viene Ujú. y la calidad de vida que sacrificas. Entonces ahí no hay manos que se levantan o muy Exacto. pocas manos que se levantan y uno tendría a pensar, bueno, pero es que hay menos ambición o hay menos ganas de surgir. Yo creo que cada vez estamos privilegiando más también cosas que el ser humano, bueno, históricamente quizás nos han dicho que el trabajo es un fin, pero en diferentes culturas claramente es un medio, claramente es un Ujú. medio. Europa es un país que prácticamente se paraliza durante el verano porque, bueno, en efecto, la gente busca disfrutar sus buenos meses donde el sol está en su máximo esplendor y ahí no me vas a interrumpir y ahí voy a pedir todas mis vacaciones y ahí voy a trabajar quizás hasta las 2 de la tarde para irme temprano y después irme a la playa. Es decir, se privilegia mucho eso. Y yo creo que es interesante, no es ni bueno ni malo, pero entender cómo se mueven las culturas también ha sido parte como de este aprendizaje, yo lo llamo como el aprendizaje eterno en esta profesión. Totalmente. Y ahora que mencionas eso, que después de la pandemia se trabajó tanto la metodología y la contratación de personas a nivel remoto, yo creo que es un reto muy grande realmente sostener. Cuando tú tienes equipo presencial en un solo lugar, es mucho más fácil incrementar el proceso de la comunicación, pero cuando estás remoto, fuera de tus oficinas o incluso a nivel de otros países, es más retante aún. ¿Cómo tú manejas una empresa, pymes posiblemente, ¿verdad? O este emprendedor que todo su equipo de trabajo es remoto, pero que definitivamente necesita todas estas cosas que ya nos estuviste hablando, necesita realmente llevarlo a resultado. ¿Es simple o es más complejo trabajar con una empresa que tiene equipos remotos? Mira, esa es una excelente pregunta porque lo que yo me he dado cuenta es que el formato y el contexto te amplifica o te posibilita unas instancias más que otras. Ya te doy algunos ejemplos. Pero tú puedes tener incluso todo el equipo presencial y tener una pésima comunicación.
puedes tener un equipo 100% remoto y la gente sentirse profundamente también entusiasmada o decir, aquí las cosas están fluyendo perfectamente. Pero los contextos importan. Si yo tengo la posibilidad de tener una estructura mixta, yo probablemente si tengo que conversar con alguien que me reporta y le tengo que dar un feedback, normalmente el espacio presencial siempre te va a dar un poco más de cercanía y más de calidez en la conversación. ¿Por qué? Porque yo enciendo la cámara en un ambiente virtual y normalmente voy más al grano. Por más que queramos adornar un poquito la entrada, siempre vamos más al grano y se vuelve un ambiente un poco más frío. Entonces, esa calidez que una conversación, un café que nos tomemos, un feedback en una oficina, con la puerta cerrada o quizás en un espacio un poco más íntimo, genera, no es algo que se propicia en un ambiente online. Un ambiente de formación, bueno, ahí vas a tener mezclas. Dependiendo de lo que quieras hacer, va a ser preferible la parte experiencial presencial, pero si lo que quieres es una cosa un poco más unidireccional, los ambientes online igual te van a funcionar. En mi caso, que es el que tú dices, literalmente yo tengo un equipo relativamente pequeño distribuido en diferentes partes del mundo. Lo que me ha funcionado, porque tampoco es una receta perfecta, es entender qué le hace sentido al otro y cuán cercano necesita que yo esté de ellos. Es decir, si yo tengo una persona que la tengo, que se encarga como de la parte más tecnológica, de las cosas que nosotros hacemos a nivel de formación, yo sé que incluso además tenemos horarios completamente distintos. Él es una persona muy nocturna y que me puede consultar cosas a las 12 de la noche. Pero a las 10 de la mañana, si yo lo necesito, no lo voy a encontrar. Y eso me costó varios meses de adaptación. Entonces, yo entiendo esa dinámica y a veces llego con él a puntos medios, sobre todo cuando estamos en el lanzamiento de algo, en un momento crítico. Le digo con antelación qué espero de él para la semana y él no necesita que yo todo el tiempo le esté preguntando en qué andas, en qué andas, en qué andas. Él necesita de su autonomía, está claro en la fecha y entonces él me va dando avances. Entonces, bueno, así como a veces yo me levanto a las 10 y no lo consigo, a veces me levanto a las 10, bueno, nunca me levanto a las 10 de la mañana, pero digo, reviso el celular a las 10 de la mañana y tengo algo súper desarrollado, porque él trabajó durante toda la noche. Entonces, ese tipo de cosas suceden. Tengo a alguien que, por ejemplo, maneja el tema de marketing y esa persona necesita más retroalimentación mía. Yo sé que si me levanta, tengo un WhatsApp de ella, tengo que estar atento y normalmente responder rápido. Entonces, con el otro, como son temas de desarrollo más en el mediano plazo, él no necesita una respuesta normalmente rápida de mi parte. Si yo no estoy respondiéndole rápido a uno y al otro, dependiendo de lo que necesita, esa persona normalmente se le va apagando como la llama, porque se cansa también. ¿Sí? A Ujú. pesar de que nunca hemos hablado de estos códigos explícitamente, a mí me gusta mucho como indagarlos dentro del equipo. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con conocerlos, dejarse conocer, mostrar que ellos son los que tienen el dominio del área o la herramienta o la experticia en un departamento particular y tú ser como un habilitador de que ellos les fluyan las cosas. Sí, como que les ablandas el terreno, les pavimentas el terreno. Yo cada vez me siento más como que tengo la idea, ellos pueden ejecutarla y que yo les facilite lo más el camino y lo más claro posible para evitar el retrabajo, cosa también que es importante. Totalmente de acuerdo. ¿Qué herramientas tú recomiendas utilizar, ya que tienes la experiencia de tener un equipo de trabajo remoto, para manejar todo este tipo de organización? Herramientas tecnológicas, si alguna, si utilizas alguna. Mira, te soy sincero, yo voy a irme por las más básicas, pero todo el mundo las conoce. Es decir, yo me organizo mucho por una herramienta que se llama Trello, que permite Ujú. organizar como en pequeñas carpetas o tarjetas lo que son, sobre todo toda la parte de marketing está dividida ahí en proyectos. Esas son carpetas que se comparten, están siempre actualizándose en tiempo real. Trello es una herramienta que me gusta mucho. Notion también, sobre todo para dividir y trabajar hoy en día porque le han adaptado muchos temas de inteligencia artificial y que te genera contenido también por allí, ayuda también a levantar ideas. Para mí Notion es clave en mi día a día. Hablar de una cosa tan básica como el Drive de Google para compartir documentos y trabajar encima todos en paralelo de esto. ChatGPT hoy en día se ha convertido en una herramienta clave para ideación, para poder estar claro en algunas ideas, para redacción de algunos contenidos. Siempre me gusta decir que con el chat GPT
supongamos que tú tienes una calificación de algo que quieres ejecutar en nivel 10. Y si ChatGPT con una instrucción mediocre, Ujú. porque te va a dar un resultado mediocre, le dices una buena instrucción, te lo lleva quizás a un nivel 5. Bueno, maravilloso, porque fueron 5 escalones que subió y tú lo pules hasta los otros 5. Entonces, esa combinación me parece que hoy en día sí nos ha permitido agilizar cosas, responder a algunos elementos más rápidos y también en torno a la creatividad te permite rebotar ideas, sobre todo cuando trabajas en solitario, porque bueno, no tienes a lo mejor el compañero al lado a quien preguntarle, pero ChatGPT puede ser un buen aliado cuando lo sabes utilizar. Exacto. De resto, yo creería, bueno, pues obviamente mencionar WhatsApp, que es una herramienta diaria, pero quizás esa es evidentemente la más conocida. Totalmente. Tú sabes que uno de los desafíos más grandes que yo he visto relacionado con los líderes que tienen empresas es que definitivamente al momento de la delegación de tareas, al momento del management del equipo de trabajo, no saben realmente cómo comenzar a delegar. ¿Cuáles son un tip que tú le puedes dar para que ellos realmente puedan lograrlo con efectividad? Mira, la delegación hay una frase de mi amigo Eduardo Martí que también se dedica a lo mismo que yo y él siempre dice que es preferible llevarte una decepción de vez en cuando por haber delegado que vivir atormentado porque tienes que hacer todo el trabajo. ¿Sí? Entonces, yo creo que Totalmente. eso resume de una forma elegante lo que es la delegación. Es el entregar y el soltar sabiendo, primero, que alguien no lo va a hacer como tú y que está la posibilidad de que no salga como tú esperabas. Y con Ujú. eso, si puedes vivir, vas a poder hacer muchos ajustes en el camino. Y el otro, que me parece que son como los niveles de delegación, ¿no? Si tú tienes una persona, y esto tiene que ver mucho con el liderazgo situacional, si tú tienes una persona que está llegando a un trabajo literalmente, digamos, primera semana, esa persona va a esperar que le digan qué hacer. Ahí no hay, ahí es, ¿cuál es la delegación? Mira, te doy una instrucción, es mucho más Ujú. directivo mi trabajo. Pero después, el segundo nivel es la persona pregunta qué hay que hacer, no espera. La persona pregunta. Y después está la persona que proactivamente ya sabe qué hacer. Y el cuarto nivel es cuando enseña a otros a hacer. Entonces, pero te estoy hablando de 4 que teóricamente suenan muy fáciles, pero en esto pueden pasar meses o Ujú. incluso años, ¿sí? O incluso una persona que no avance de los 2 primeros niveles. Siempre está esperando que le digan qué hacer o preguntando qué hay que hacer. Entonces, esos son los niveles de delegación que uno puede también estructurar bajo el principio que siempre puede haber un error en el camino, hasta en la persona más experimentada, porque en el momento en que le subes el nivel de exigencia y quizás sus habilidades no están todavía a ese nivel, ahí hay una brecha que tú puedes asumir como riesgo. Bueno, yo creo que uno puede asumir los famosos riesgos controlados cuando uno está delegando, pero esos son como los 4 niveles de delegación bajo la máxima de que, bueno, si me llevo una decepción de vez en cuando, aprendo. Exacto, y es parte del proceso, Claro, definitivamente, sí. No hay ¿verdad? Para escapatoria. poderlo hacer. Y no quiero convertirme en esclava realmente de mi trabajo, ¿verdad? Quiero tener ese proceso de dependencia. Esa es otra. Esa es otra. Que tú dices, bueno, la tentación de no delegar es decir, nadie lo va a hacer como yo, o yo creer que lo sé hacer de la forma más óptima posible, o la mejor posible. Yo lo que me he dado cuenta es que cuando entrenas bien y cuando seleccionas bien, la otra persona te viene con cosas que no estaban en tu cabeza. Y eso es Exacto, fabuloso también, porque tú dices, ya ahora lo hace mejor que yo. exacto. Y esa es una gran recompensa, siento yo. Exacto. Al comienzo de la entrevista hablaste de la importancia de las habilidades blandas y las habilidades duras. Generalmente se contratan mucho a las personas por diferentes, ya sea estudios que tiene o experiencias previas que tiene. Cuando estamos hablando de habilidades blandas, ¿cuál es esa recomendación ahora que muchas personas están contratando equipos remotos, también hasta por plataformas como Fiverr, Upwork, este tipo de Sí. personas? ¿Cuáles son esas habilidades blandas al momento de la entrevista inicial o ese contacto inicial que uno debe de estar muy pendiente para saber que puede ser un potencial dentro de tu corporación? Mira, esa es una pregunta que la verdad, como yo no manejo procesos de selección y eso los he trabajado más empíricamente, no te sabría decir como la técnica. Te puedo decir las cosas que a mí me hacen sentido Ujú. cuando he reclutado equipo, ¿no? Yo creo que lo primero tiene que ver con el set de valores
que esa persona en un corto periodo de tiempo, como quizás pueden ser 45 minutos, una hora de entrevista, puede verbalizar. Eso no necesariamente se alinea en el momento en que lo ponga en práctica o meses después cuando esa persona esté trabajando contigo. Pero el set de valores es algo que tú puedes validar en la forma como se expresa, cuando indagas en experiencias pasadas de trabajo, cuando le preguntas cosas tan simples como cuál ha sido la relación con tus padres los últimos años, por qué te fuiste de tu casa tan joven o por qué hoy en día estás aplicando a esto y ya dejaste el otro trabajo, cómo habla de los demás. Es decir, partiendo del hecho que siempre puede haber mentira en el camino, yo Ujú. prefiero confiar en la gente desde el principio. O sea, para mí la confianza es algo que se pierde, no que se gana. Entonces ya desde allí yo no puedo entrar o entrar a conversar ni siquiera con alguien en una entrevista o mucho menos ya contratarlo diciendo que me demuestre que puedo confiar en él. Eso para mí es un error importante, muy grave, porque primero no fue lo que yo aprendí en el mundo corporativo y después tampoco es lo que creo, no está en mi sistema de creencias. Para mí, si yo te contrato, estoy conversando contigo, ese vaso de confianza está lleno hasta arriba. Lo que puede pasar es que sucedan cosas que bajen mi confianza hacia ti y de ti hacia mí también. Es decir, Exacto. yo también puedo perder la confianza contigo. Entonces, la confianza es algo para mí que se pierde, no que se gana. Y desde allí yo creo que se puede entablas las mejores en las conversaciones, puedes ir profundizando en el nivel de conversación que tengas con esa persona y efectivamente yo creo que el set de valores es una de las cosas que yo trato de indagar más en esa primera conversación. Yo creo que eso dice bien, bien importante y necesitamos tener esa claridad, ¿verdad? Si realmente es congruente con los valores también de la empresa, con los valores de lo que tú estás buscando, para que realmente logre como esa conexión exacta de lo que tú necesitas Sí. y en esa comunicación inicial. Todo lo que hemos estado hablando para las empresas, para los equipos de trabajo, es algo que por tu experiencia se debe estar manejando cada cuánto tiempo. ¿Cada cuánto tiempo debemos de tener Mm. un recurso como tú en la empresa? Mira, obviamente hay muchas modalidades. Yo creo que el trabajo que yo hago y es mucho como de ir al doctor, ir al dentista, pero si no te lavas los dientes todos los días, no tiene sentido que, o sea, no le puedes echar la culpa al odontólogo, ¿no? Es exactamente la misma labor. Entonces, cuando yo voy, siempre mi misión es generar sensibilidad, ese famoso awareness de lo que está pasando, Ujú. entregar unas herramientas que ojalá sean lo más práctica posible para que la gente diga, ok, me llevo esto y puedo aplicar, que básicamente era mi premisa en el mundo corporativo. Yo agarraba algo y decía, bueno, de estas 8 horas que estuve metido en este entrenamiento, voy a agarrar una sola cosa y la aplico. Y eso a mí me funcionó de maravilla, porque no es todo. Ese pedacito puede ser un todo, pero no es todo lo que te dicen. Es una cosa que de hecho puede ser ni siquiera parte del contenido formal. Hay gente a veces, y eso me pasa cuando la gente lee un libro mío, o cuando la gente escucha el podcast, o cuando la gente lee un post que me dice, oye, Café, ¿sabes qué? Como tú dijiste, tal cosa y tal cosa. Y yo dije, yo jamás he dicho eso. Pero fue lo que la persona interpretó. Y si Exacto. le sirvió, aplausos, porque quizás hubo algo dentro de toda la dinámica que tiene que ver conmigo que se detonó en él. Pero a lo mejor ni siquiera lo dije literalmente. Entonces, al final uno siembra, uno entrega, uno hace una intervención y después el trabajo del día a día de la organización es mantener esa cultura que ellos quieren promover. Por eso es que de los clientes donde yo suelo ver más resultado es donde, y es natural como todo, es con los que voy más tiempo. Yo tengo Exacto. empresas con las que tengo trabajando 7 años porque todos los años ellos hacen una serie de entrenamientos donde estamos presentes y tú ves la evolución. Hace poco me reunía con uno de ellos que está en el sector de la consultoría, que ellos además dan consultoría a otras grandes empresas, y ellos me decían, desde que nosotros implementamos esta academia de liderazgo que hemos estado trabajando contigo, el 80% de los que hoy en día son gerentes han pasado por la academia. Pero eso no fue de la noche a la mañana. Eso ha sido porque, bueno, ok, lo más fuerte es que ellos han transformado una academia en cultura organizacional. Cuando tú trabajas cultura, eso es prácticamente ADN. Y después no lo dejas morir en el tiempo porque vas al odontólogo una vez cada cierto tiempo. Puede ser una vez al año, pueden ser programas que duren 6 meses
y bueno, estás una vez al mes recordando ciertos mensajes. El poder más grande que tiene el ser humano de persuasión es la repetición. Cuando te repiten una cosa y otra vez, llega un momento en que incluso si nos vamos a ambientes un poco menos éticos, te crees las cosas que no son verdad. Ujú. Pero en un ambiente ético, si te repiten algo que tú realmente estás convencido, tienes la convicción de que eso es así, la gente dice es que en esta empresa se respira esto y aquello. Es que no, es irrefutable. ¿Por qué? Porque te lo han repetido muchas veces. Entonces la consistencia entre la intervención y el trabajo diario, para mí es la mejor combinación. Totalmente de acuerdo. Algo que estuviste hablando fue de la cultura empresarial y algo que me llama muchísimo la atención. Es que cuando nosotros pensamos en Disney, siempre pensamos en servicio al cliente, en cómo ellos trabajan todo el aspecto del crowd control, la cultura. Cuéntame, porque hay una de las certificaciones que tienes con Disney Institute. Cuéntame ese proceso, esa metodología que también implementas dentro de tus talleres, cursos y todo lo que haces con las empresas. Sí, Disney fue una experiencia muy bonita que viví en el 2016 cuando digo, si existe, ellos tienen internamente lo que se llama la Universidad Disney. La Universidad Disney no físicamente existe, pero es la capacitación a sus empleados. Ese concepto lo llaman la Universidad Disney. Ellos se dieron cuenta que les iba tan bien en esto y que obviamente se convertían en un modelo de referente para muchas empresas que dicen, vamos a crear el Instituto Disney donde hay compañías con unos requisitos mínimos donde se pueden formar en la forma como nosotros hacemos las cosas, que no es perfecta, pero que ha sido, y nuevamente es la clave, ha sido consistente. Entonces, hay prácticas que están desde 1923, cuando existía Walter Elías Disney, que todavía se practican. Te voy a dar un ejemplo, el hecho de salir y vivir lo que vive el cliente en los parques. Es decir, que a los líderes les duela tanto las piernas como el cerebro de pensar en el aire acondicionado. Entonces, una de las cosas que hacía Disney, además en una época, por supuesto, donde menos redes sociales, menos exposición, muchos de sus empleados no sabían la cara de Disney y él iba y hacía la fila en una montaña rusa a ver qué se sentía como experiencia, cómo pegaba el sol a esa hora, cuánto se tardaba la gente, de qué se quejaba la gente y él escuchaba mucho y eso lo levantaba y lo transformaba en una mejora de proceso. Entonces, ese tipo de prácticas ellos las han hecho consistentemente a lo largo del tiempo y es justamente una de las grandes premisas que yo procuro trabajar y transmitir a las empresas cuando les digo, la visión de la compañía puede cambiar. ¿Por qué? Porque el mercado cambia, porque Disney no solo vende parques hoy en día, que así nació, sino hoy vende streaming, canales de televisión, etcétera, etcétera, cruceros, pero como la visión puede cambiar, los valores sí se quedan. Si tú sabes que esos son tus valores, y que nuevamente volvemos al tema de valores, Ujú. que esos son inmutables, tú eres capaz de tomar mejores decisiones. Si están alineadas con los valores, vas con esto. Hay cosas como hace Disney que lo dicen claramente y lo expresan. Dicen, nosotros siempre queremos el beneficio para el cliente, pero también queremos un retorno económico para nosotros. Entonces, las dos cosas tienen que convivir para, por ejemplo, ellos tomar una iniciativa de hacer el Fast Pass, que lo hicieron hace ya varios años. Ujú. Entonces, tú pagas un poquito más, ellos tienen un retorno más alto por un ticket que es más alto en valor y el cliente hace menos fila. Ganamos los dos. No solo eso, sino que se dieron cuenta que cuando la gente pagaba el Fast Pass, ¿qué pasaba? Pasaba más rápido por todas las atracciones. ¿Qué pasaba? Como normalmente la gente se va jornadas completas a los parques, les quedaba más tiempo libre. Y con el tiempo libre la gente comía más y compraba más cosas en las tiendas de souvenirs. Las ventas hacia arriba, efecto colateral. Ellos recorren el parque más rápido y ellos ganan, obviamente, mucho más con lo que tienen disponible para vender. Entonces, estos son el tipo de cosas que yo trato siempre de aterrizar a la cultura, porque también lo que me he encontrado son empresas que ya tienen años haciendo cosas que Disney apenas están incorporando. Wow. Cuando hay unos pilares que ellos trabajan, que ellos le llaman las llaves, que tienen que ver con el employee engagement, ¿no? O sea, cómo comprometemos a la gente que trabaja aquí. Y después, en la pandemia, recién en la pandemia, ellos incorporaron la llave de la diversidad. Y como tú sabrás, hay empresas que tienen trabajando eso desde hace años. Ujú. Entonces, como digo, hay muchas cosas que tú como compañía o ya tienes o puedes desarrollar. No porque Disney suene a un lugar utópico, no las podrás aterrizar en tu lugar de trabajo o tropicalizarlas.
Entonces, siempre trato de tener esa dualidad, de dar el ejemplo de Disney, pero después decir cómo lo aplicamos aquí. Qué bueno que dices eso, porque generalmente cuando empezamos en entrenamiento, consultores que trabajan todo este tipo de temas de liderazgo y potenciar a nuestros equipos de trabajo, siempre pensamos en altos costos. Danos una idea para las personas que nos están escuchando y nos están viendo de cuánto deben ellos presupuestar dentro de sus empresas para un consultor como tú estar dentro de la empresa. Bueno, primero pueden hacerlo por sí mismos, no tengo ningún problema también en decirlo. O sea, yo creo que ahí lo que te estás ahorrando es un tiempo y el tiempo tiene un costo, básicamente, ¿no? Entonces, es el camino de alguien que ha visto probablemente muchas organizaciones, que conoce dinámicas organizacionales, que las vivió en primera mano y que se puede abstraer un poquito del el árbol que la organización está viendo, puede ver un poquito más el bosque y te puede dar algunas líneas por las cuales tú puedes guiarte, ¿no? Entonces, te voy a dar una idea gratis y una idea que, bueno, te tienes que presupuestar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú dices, esto yo lo hice en el mundo corporativo. En una oportunidad había esta clásica, entre comillas, riña entre marketing y ventas. Pero una de las cosas que yo trabajé muchos años en marketing, que nos pedían a marketing es que teníamos que conocer al cliente, que teníamos que estar en la trinchera, saber qué dicen los distribuidores, los clientes también, qué opinan de la marca. Y normalmente uno decía, yo no tengo tiempo para salir a la calle. Eso es un clásico. ¿Por qué? Porque cualquier cosa, no porque le huyas a la calle, sino porque, bueno, tú tienes tu dinámica y no te Ujú. contrataron para salir a la calle. ¿Qué hicimos nosotros? Y eso fue como una idea que surgió porque ellos hicieron un trabajo digamos, disciplinario, es la palabra, entre diferentes áreas para solucionar esto. Es decir, no solo marketing, sino mucha gente de la compañía que salga a vivir lo que estaba viviendo el cliente. Y mandamos 4 mails. Un primer mail que era de la gente del área de recursos humanos, donde decía básicamente nada. Era una pantalla en negro. Era un mensaje que decía te invitamos a y había una pantalla en negro. Y la gente lo cerró, dijo esto es un error, no se ve, a mí no se me carga la foto, chao. 2 días después, mismo mail y ya la gente empezaba a decir, oye, esta gente no sabe lo que está haciendo porque no sale nada en el correo. Y en el cuarto mail, básicamente lo que decía es, eh, normalmente esta pantalla en negro que has recibido es las vendas que tenemos en nuestros ojos para no ver lo que está experimentando el cliente. Te invitamos este lunes a las 8 a salir a la calle con el equipo de venta. Entonces imagínate cuánta gente se Wow. sumó con algo simple. Entonces, esos son el tipo de cosas que tú puedes decir, ¿cómo genero cambio dentro de la organización? Costo cero. Esas son opciones. Después hay cosas, obviamente, tú puedes armar una academia donde formes a gente que quieres que vaya a formar líderes y ahí te puedes encontrar presupuestos que pueden ir, puedes decir porque me preguntaste un monto, pero pueden ser cosas desde 5.000, $10.000 hasta $50.000 dependiendo Ujú. cómo tú quieras, qué tan profundo quieras ir, ¿no? Y qué tan serio te lo quieras tomar también. Pero cuando ves el retorno tú dices, invertí, por decir que este es un cálculo que es bien importante, invertí, vamos a ponerle un punto medio, $20.000 en un programa. ¿Cuántas personas impactaste? Bueno, impacté 30 personas. Bueno, divide los 20.000 entre 30 y dime si eso no tiene sentido que lo hayas invertido en una persona. Es Exacto. un monto irrisorio. Es Total. irrisorio. Tú dices, esto fue lo que invertí durante un año para 30 personas que probablemente van a tener más herramientas, que los veo como high potential, que son las personas que yo veo que están dirigiendo la compañía en 5 años, o los posibles sucesores, o simplemente la gente que va a ser embajador de marca. Por supuesto que se justifica. Totalmente. Bueno, es parte de esta premisa que a veces sale incluso hasta como meme, que dicen, bueno, ¿y qué pasa si formamos a la gente y se nos va? Y el CEO dice, bueno, ¿qué pasa si no las formamos y se quedan?
Ajá, exacto, exacto. Es una mentalidad realmente que uno tiene que comenzar a trabajar. Y te hago esta pregunta y qué bueno que nos dices básicamente cuánto realmente debería estar presupuestando, obviamente dependiendo de la necesidad, porque en los presupuestos anuales de las empresas siempre estamos hablando de la parte de marketing, de la parte de publicidad, de la parte de artículos promocionales, de donaciones, de diferentes cosas. Y muchas veces esta parte de capacitación y liderazgo la dejamos para otro momento y no Claro. vemos realmente el potencial que podemos obtener en resultados. Ahora vamos a otra área que me fascina dentro de lo que tú haces, que no solamente ayudas a las empresas, sino capacitas a todos estos profesionales que quieren hacer lo mismo que tú. Cuéntame esas cosas y esas habilidades que necesitan tener estas personas que se acercan donde ti. Yo quiero hacer lo mismo que tú. Bueno, básicamente esto es retroceder a hace más de 10 años cuando yo empecé todo esto, o un poquito menos incluso, donde gente que tiene ya algunas habilidades se ha dado cuenta que quiere comunicar lo que sabe, que quiere entrar en las organizaciones, que también quiere, y esto es parte de lo que yo enseño. El mundo corporativo tiene, obviamente, como todo, no es perfecto, tiene sus luces y sombras, pero sí es interesante decir que cuando tú trabajas en el mundo B2B o de empresas, las empresas te pueden dar un gran respaldo financiero a ti como emprendedor, incluso si eres tú solo. ¿En qué sentido? Que no es lo mismo cobrar una sesión uno a uno con una persona y te dedicas una hora a eso y por eso vas a cobrar, en el mejor de los casos, $200, Ujú. que ir a una empresa y que por la misma hora te paguen $2.000. Eso es una realidad de mercado y me estoy yendo a los niveles más bajos, los límites inferiores de los rangos. Entonces, que no quiero decir que no que dejes la asesoría uno a uno, pero darle a conocer a la gente que hay otro mundo, que es este mundo organizacional, que es este mundo de empresas que necesitan gente como tú, que si trabajas tu marca personal, trabajas algunos pilares, tienes una propuesta de valor única y realmente te sabes vender, es probable que las organizaciones te toquen la puerta. Muchas veces incluso puedas tener o un ingreso adicional o puedas vivir de esto si es lo tuyo. Entonces, eso es lo que yo explico en mi mentoría que se llama Salta, justamente para que la gente dé el salto. Y todas las semanas yo dejo un audio en una plataforma donde cuento algún elemento clave o que me esté pasando o que yo haya vivido para que tú estés en ese camino. Y después la gente tiene la posibilidad de conectar conmigo vía WhatsApp o por correo consultándome cosas. Hay veces te puedo mostrar unos WhatsApp donde a veces son podcasts que me mando con la gente porque son sus casos particulares allí, ¿no? Digamos, en el audio está lo general y en la asesoría, sobre todo por WhatsApp, que yo me manejo muy bien allí. En ese sentido, mando audios cuando estoy trotando, caminando o haciendo ejercicio, me comunico con la gente, utilizo esos espacios para comunicarme con la gente. Este, ahí está como la profundidad de cada caso particular. En estos espacios que tienes de formación, por ejemplo, como la membresía, ¿cuánto tiempo una persona necesita estar constantemente de la mano contigo aprendiendo estas diferentes lecciones y técnicas para decir, yo estoy listo ahora mismo para ir a una empresa? Sí, a ver, yo creo que esto tiene mucho que ver con cada quien, ¿no? No voy a decir algo genérico en ese sentido, porque hay gente que ha pasado literalmente un mes dentro de la mentoría y ya está mandando propuestas a organizaciones. O sea, ni siquiera en blanco, sino que ya le están demandando cosas y que él ya está pasando propuestas y a veces las propuestas incluso las rebotamos entre los dos. Yo le digo, mira, quita esto, cambia esta palabra, ve e inserta esto está espectacular. Hay gente que hace unas cosas incluso mejor de lo que yo puedo enseñar y eso es una realidad. Y gente que, bueno, necesita más tiempo, tiene un poco la seguridad de su empleo actual y le cuesta mucho tomar acción para entonces empezar a moverse en eso que dice querer. Entonces, bueno, claro, es tan relativo. O gente que también tiene tiempo haciendo muchas cosas, es buena en redes sociales, tiene buenas comunidades, se comunica bien, pero nunca había encontrado el puente al mundo corporativo y esa gente se le hace muy fácil porque desde cómo se expresa, le dice a la gente, mira, revisa aquí mis redes, o básicamente manda una buena propuesta y le abren las puertas, literalmente. Cualquier persona dentro de cualquier rubro o industria puede realmente tener la oportunidad de capacitarse contigo, por ejemplo, ya sea en la parte de marketing, porque quieren brindar un sistema corporativo al sistema corporativo, ¿verdad? Ese tipo de servicio, consultoría, en la parte posiblemente de recursos humanos, en la parte de administración, en la parte de logística, o sea, cualquier tipo de persona en cualquier rubro puede realmente dar el salto.
Bueno, para decirte el caso más, buscando irreverencia en gente que se forma en esto, pero que es posible dar el salto, yo tengo una persona que está en la academia que tiene, en la mentoría, que tiene una academia de ajedrez. ¿Sí? Él Wow. enseña a jóvenes a jugar ajedrez. Pero el ajedrez, como todos sabemos, es un deporte, literalmente está Ujú, ujú. considerado como un deporte, que tiene muchas habilidades que son trasladables al mundo organizacional. Entonces tú puedes trabajar anticipación, tú puedes trabajar toma de decisiones, tú puedes trabajar planificación estratégica, manejo de recursos, manejo de la frustración, inteligencia emocional, todo eso porque él sabe enseñar a otros cómo jugar ajedrez. Entonces, Wow. si tú le puedes enseñar a un joven cómo manejar su frustración cuando pierde o cuando la jugada no le salió, es exactamente lo mismo, pero en lenguaje adulto cuando vas a un mundo corporativo. Entonces, ese es el nivel de cosas con un caso real, de cosas que se pueden trasladar. Espectacular, de verdad que me ¿Sí? das ese ejemplo y digo, es un mundo de posibilidades y de oportunidades, ¿verdad? Que cualquier persona que lo esté explorando, qué mejor estrategia que poderlo hacer de esa forma. Háblame un poquito, ya estamos finalizando las últimas preguntas, háblame un poquito de tu proceso de emprendimiento. Siempre hablamos de los éxitos, pero no hablamos de los desafíos. ¿Cuál ha sido ese Mm. mayor desafío en tu proceso de emprender? Bueno, voy a hacer un inserto aquí porque que creo que es importante hasta ahora. Yo todos los días, de lunes a viernes, envío un email diario con mucho de lo que estamos conversando aquí, ¿no? Y si la gente se suscribe es gratis, cafedelexito.online. Y todos los días yo mando un email donde están todas estas reflexiones que la gente puede seguir obviamente indagando, pero y ha sido algo que yo inicié a principios de este año y no me puedo creer que a estas alturas todavía esté con un email diario. Buenísimo. Me desmitifiqué muchas cosas, como que la gente no va a leer o la gente se va a desuscribir o la comunidad no va a crecer y es todo lo contrario. Cuando tú agregas Ujú. valor y sabes escribir las cosas y tienes una estructura, puedes realmente, la gente se queda enganchada, ¿no? Entonces, solamente para cerrar ese punto, Ujú, porque eso me lleva a los fracasos, eso me lleva a los fracasos y ujú. es que en el camino han habido muchas metidas de pata. Yo soy una persona ya muy pragmática. Es decir, el espacio entre la idea y la acción suele ser muy poco. Eso tiene su lado bueno y su lado malo. El Ujú. lado bueno es que puedo testear rápido cómo le va. El lado malo es que si fui muy rápido, estaba tan inmaduro lo que fui a proponer que no engancha y como no engancha me puedo desmotivar y entonces lo dejo de ofrecer. Entonces, eso ha sido una de las cosas que yo digo, tengo que tomar más conciencia entre esto que me entusiasma y que cómo lo vuelvo una realidad, pero en el tiempo, no una fiebre de un momento. Esa es como, y por la fiebre me he llevado como estos pequeños, sí, metidas de pata o que le presentó a algún cliente y es como demasiado precipitado, el cliente no estaba listo para eso, el Ujú. cliente no me estaba pidiendo eso y tampoco lo necesita, pero bueno, yo sí lo quise meter por los ojos, eso me ha pasado y trato como de autorregularme y decir, ok, yo estoy maduro para la implementación, para hacerle seguimiento y posteriormente una venta de esto al cliente. Si la respuesta es sí, genuina, sincera, lo hago. En el tiempo prácticamente era sí a todo, ¿no? Era sí a todo. Creo que el hecho de documentar mejor mi trabajo en el pasado, creo que hoy en día tuviese todavía más material para difundir por muchas vías, ¿no? Y creo que es interesante cualquier persona que esté empezando, documente todo, tómele fotito a la libreta, al escritorio donde comenzó, al lugar donde fue tu primera silla, a ese café donde te reunías porque no tenías donde pagarle, no tenías donde pagar una oficina. Documentar todo ese proceso, yo diría que también es algo que, entre comillas, haría distinto. Uno lo va como arreglando en el camino, pero esos inicios me hubiese como, yo siempre tengo un amigo que me decía, Café, ¿tú te acuerdas cuando, que estaba en el mundo corporativo y me decía, ¿te acuerdas cuando en los almuerzos tú comías rápido y me llamabas para ir a imprimir tus tarjetas de presentación en la librería de abajo y después las cortábamos tú y yo porque en la tarde supuestamente, eso me encanta, entonces, pero no tener un registro físico de Es eso, verdad. lo extraño. Es verdad, y qué bueno que nos comentas esa anécdota porque yo creo que nos ha pasado a todos en el proceso. Sí, yo creo que Definitivamente. documentar más, ser menos,
tener menos, digamos, ese ímpetu Sí. sin madurez para ofrecer cosas. Creo que es una de las cosas que me acompañó y bueno, y probablemente hoy tenga otros desafíos que también siguen siendo relevantes y uno va tratando de mejorar todos los días. Una de las cosas por las cuales yo empecé el podcast es que cuando entrevisto a alguien, me siento sabio, producto de todo lo que esa persona me dio. Y ya la semana siguiente me siento un ignorante, entonces tengo que entrevistar a otra. Sí, Siempre a tengo mí que me pasa llenar el igual. vaso. Yo digo, esto es una mentoría uno a uno. Yo aprendo tanto realmente de todos mis invitados y me siento súper, súper bendecida por eso. El proceso de educación es algo que nunca ha estado parado, o sea, siempre ha estado constantemente en ese proceso de evolución. Eh, Hacemos una pregunta aquí dentro del podcast y tiene que ver cuáles son esos libros que han impactado Mm. tu vida y que nos recomendarías que son esos libros que tienes que leer. Mira, se me hace difícil solo elegir tres, pero voy a hacer honor a esto. Uno se llama Abrace a sus clientes. Creo que el autor, si lo buscan así, va a Ujú. existir. Él tiene dos libros, se llama Abrace a sus clientes y Abrace a sus empleados. Es la misma filosofía, Wow. pero digamos a lo interno y a lo externo. Creo que el autor se llama Jack Mitchell, si no me equivoco. Él tenía una tienda de camisas muy clásica en New Jersey y cuenta la historia de cómo él logra una fidelización de clientes fuera de serie. Para mí ese libro siempre me ha marcado mucho. Después está el famoso libro La estrategia del océano azul, que también nos da un marco de referencia que cada quien puede aplicar en lo que sea cuando tú ves que al final se resume en cuatro ventanitas que puedes eliminar, crear, reducir o incrementar. Pero te dan tantos buenos ejemplos que tú dices, bueno, o por lo menos fue mi caso, y dije, esto es aterrizado a cualquier negocio. Y puedes hacer lo que ellos llaman un lienzo estratégico, donde te puedes hacer la comparación con tu competencia y tal, pero básicamente es esa ventanita que es una maravilla de las cuatro dimensiones. Y luego yo creo que recomendaría sin duda alguna el de Hábitos Atómicos de James Clear, que es un libro para mí el mejor libro que se ha escrito de hábitos hasta la fecha, porque te da mucha claridad de cómo tú finalmente eres consistente con las cosas que son relevantes para ti. Conectando primero con la identidad, después con el proceso y finalmente el resultado. Como tú decías y comentábamos antes, las empresas normalmente buscan el resultado, pero el resultado es como si yo voy a mi cuarto y armo la cama hoy. Eso no me hace una persona ordenada. Ahora, Ujú. si yo todos los días mantengo mi casa, mi cuarto ordenado, eso me hace una persona ordenada, pero porque ejecuté un proceso. ¿Sí? Entonces, cuando tú entiendes eso y después él lo explica con miles de ejemplos y además está basado en su historia propia, basado en una lesión que tuvo, yo recomendaría ese libro sin duda para quien quiera afianzar hábitos en su vida o adquirir unos nuevos. Me encanta. Lo vamos a poner en las notas del episodio, aparte de que también vamos a poner toda la información de café para que lo puedan conseguir. Hay una dinámica que hacemos aquí dentro del podcast y nosotros la llamamos como hace 10 y es si pudieras retroceder 10 años, ¿qué consejo te darías a ti mismo y cómo esto habría cambiado tu camino? Puedo retroceder un poco más la línea del tiempo, hace 20 años. Porque fue una cosa que siempre yo he pensado. Yo me leí el libro Padre Pobre, Padre Rico. Y ese libro, a pesar de que Robert Kiyosaki la verdad que ha cambiado mucho su narrativa y hoy en día no es una persona con la cual me identifico, en ese momento, cuando yo estaba en el metro yendo a la universidad, que me estaba leyendo ese libro, yo dije, hay que emprender. Ese fue uno de los grandes mensajes. Y él da varios ejemplos de cómo él Ujú. emprendió, derretía la pasta de diente, el metal de la pasta de diente. En ese entonces la pasta de diente eran tubos metálicos y empezó a hacer moldes de dinero y le dijo a su papá, hago monedas, ahora soy millonario. Y el papá le dijo, no, ¿qué estás haciendo? Pero era un emprendedor, ¿no? Y en ese minuto yo creo que lo hubiese, a ver, como accionado un poco más rápido, creo yo. De haber emprendido un poco más rápido, pero bueno, también el mundo corporativo me dio grandes bendiciones. Yo diría que aprende a canalizar mejor lo que quieres hacer, identificarlo. Puedes cambiar mucho en el camino, tener más foco y haber empezado un poquito antes. Sería como le diría a ese chico que iba en el metro, haz lo que dice este libro rápido.
Hazlo ya. Eso es Sí, importante. Toma acción. sí. Hay una pregunta que siempre hacemos para cerrar el episodio del podcast y es porque encontramos que hoy en día hay muchas personas que se sienten estancadas y totalmente desmotivadas. Piensan que definitivamente ya no hay espacio en este mundo tan agitado y con tanta competencia. ¿Cuál sería tu mayor consejo para esos dueños de negocios emprendedores que nos están escuchando para ahora mismo aquí en el podcast? Mira, la vida es como un electrocardiograma y no hay forma en que sea una línea recta porque una línea recta representa un paciente que se murió. Y yo creo que hay que atesorar los momentos donde estamos arriba, aprovecharlos, no pensar que las cosas que se nos dan o salen bien, no nos las merecemos o tendamos a minimizarlas, porque a veces uno como que, bueno, logré esto, pero ¿qué es lo próximo? Abrázalas, agradece, celebra, sal con tu pareja, o sea, de verdad disfrútalo, porque también están los downs de esto, o sea, están los momentos en donde estamos abajo. Estamos los momentos abajo y el otro día yo posteaba algo que era, decía algo como, siempre estamos acostumbrados a pensar que lo que fácil viene, fácil se va. Es una creencia popular, es una Ujú. frase popular. Pero yo creo que lo que fácil viene, a veces es una compensación de lo mucho que te costaron otras cosas y que no se dieron. Entonces también celébralo. Porque a veces uno está como en las acciones de la bolsa. A veces está en un mercado alcista y un mercado bajista. En los dos se puede ganar, como todo buen inversor sabe. Hay gente que gana cuando todas las acciones y el mercado está abajo y hay gente que gana cuando va hacia arriba. Pero si tú apuestas a largo plazo, vas a construir patrimonio y el mejor patrimonio eres tú. Me encanta. Me encanta. Qué mejor forma realmente de finalizar este podcast. Cuéntanos dónde te consiguen, qué cosas nuevas vienen. Bueno, yo les diría nuevamente www.cafedelexito.online, suscríbanse ahí, un email todos los días con buena onda, con historias que tienen que ver con nuestro desarrollo personal. @Café del Éxito, que es mi cuenta en Instagram, donde comparto también mucho contenido. Las tres principales, el podcast, que ya viene con nueva temporada. Yes. Y yo creo que eso sería. Eso, ¿para qué Me, más me, cositas? me encanta, Café. Gracias por la oportunidad de poderte haber tenido Gracias, en qué nuestro agradable podcast. conversación, me encantó. A mí también, me encantó y esto da para 2 o 3 episodios más, definitivamente. Me encanta toda tu sabiduría, toda tu experiencia y sobre todas las cosas con la simplicidad que llevas el mensaje para poder educar a todas las personas en este momento que nos están escuchando, que lideran equipos de trabajo o que incluso aspiran a tener su propio negocio. Con tu ejemplo nos inspiras a seguir hacia adelante y sobre todas las cosas a potenciar no solamente nuestros equipos, sino también nuestras metas y nuestros sueños. Gracias, mi amor. Un fuerte abrazo. Así que todas las personas que nos están viendo, recuerda que todo lo vas a encontrar en las notas del episodio para que puedas seguir todo el contenido de Café. También recuerda que estamos todos los martes con un nuevo episodio. Dale like, déjanos tus comentarios, comparte con otro amigo y colega emprendedor. Y seguimos juntas transformando y creciendo tu negocio.